Bueno, hola a todos. Vamos a resolver en este vídeo un ejercicio interesante de separación de cargas eléctricas que caen por una especie de embudo y llegan a una región donde están sometidas a un campo eléctrico, y ese campo eléctrico hace que las cargas eléctricas, bueno, el campo eléctrico está producido, pues parece, por dos placas, una positiva y otra negativa. Entonces las cargas eléctricas que son positivas se van a ir hacia la placa negativa, y las cargas eléctricas que son negativas se van a desplazar hacia la placa positiva. Vemos qué datos nos da el enunciado y qué es lo que nos pide. Nos dice que tenemos una aplicación industrial de la electrostática, que es el de la separación electrostática de sólidos. Dice, por ejemplo, el mineral denominado fosfato de Florida, que está formado por pequeñas partículas de cuarzo y roca de fosfato, puede ser separado en sus componentes mediante un campo eléctrico uniforme como el de la figura. Asumiendo que la velocidad y el desplazamiento inicial de las partículas es cero, es decir, que aquí podemos considerar que las partículas están unidas y además podemos considerar que no tienen velocidad, determinar la separación entre estas después de caer 80 centímetros. Es decir, me está preguntando, cuando hayan caído 80 centímetros, ¿qué distancia, que voy a llamar delta de x, hay entre dos cargas, de cualquiera, una positiva y otra negativa? Y nos dan como datos el campo eléctrico entre esas dos placas de 500.000 voltios partido por metro y la relación entre carga y masa. El campo eléctrico es 500 kilovoltios metro, lo que es lo mismo, 500.000 kilovoltios por metro, vamos a ponerlo ya en unidad del sistema internacional. Y por otro lado, la relación entre carga-masa, que es de 9 microcoulombios por kilogramo, o 9 por 10 elevado a menos 6 coulombios kilogramos. Trabajamos ya en unidad del sistema internacional para no equivocarnos. Bueno, es un ejercicio donde tenemos que mezclar los conceptos que conocemos de cinemática con los de electrostática o campo eléctrico. En este caso las cargas están en movimiento, aceleradas por esa diferencia potencial. Desde el momento en que las cargas eléctricas pasan a esta región del espacio, tienen dos movimientos, podemos descomponer su movimiento en dos. Uno de caída libre, bajo la acción de la gravedad, y otro horizontal debido a la fuerza eléctrica que ejerce este campo eléctrico. Entonces, las cargas van a tener un movimiento en lo que vamos a llamar el eje horizontal. Tenemos que hallar su aceleración, va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Tenemos que hallar cuál es la aceleración, no la conocemos aún, y escribimos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Aceleración de momento no la conocemos, la velocidad pues será la velocidad inicial más la aceleración, que no la conocemos, por el tiempo, y la coordenada x de posición de cualquiera de las partículas será su coordenada x de posición inicial, que es 0, la consideramos como 0, es decir, consideramos esta posición de partida como 0, más su velocidad inicial, que es 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración en ese eje por el tiempo al cuadrado. Son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, particularizado, pues para esta situación donde no conocemos aún la aceleración, que ahora lo calcularemos, y donde, bueno, todavía no hemos particularizado nada más. En el eje Y, vamos a escribir las ecuaciones que tendríamos en el eje Y. En el eje Y, pues un poco lo dicho, un movimiento de caída libre, por tanto la aceleración en el eje Y es la de la gravedad, consideramos negativa por ser hacia abajo, consideramos ese sentido de aceleración negativo. La velocidad en el eje Y es la inicial, que es 0, menos la gravedad por el tiempo, y la altura o posición en el eje Y, que vamos a llamarla h, será la altura inicial, que la consideramos también 0, consideramos este punto como altura 0, velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial 0, ya lo hemos dicho, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado.
Entonces el ejercicio me pide cuál va a ser el desplazamiento cuando cualquiera de las cargas, el desplazamiento entre dos cargas, cuando esas cargas hayan caído 80 centímetros. Es decir, cuando esta h sea menos 80, vamos a considerarlo negativo, esta altura 0, esta de aquí 80 centímetros más abajo, consideramos que es menos 80, ¿qué distancia ha recorrido cada una de las cargas? Esta es la coordenada x de posición para una carga. Cuando yo sustituya el tiempo que ha tardado en caer 80 centímetros en esta posición, pues sustituyendo tendré esta distancia, desde aquí hasta aquí. Multiplicando por 2 esa distancia, tendré el desplazamiento. Previamente me hace falta calcular la aceleración en el eje X, y eso lo calculamos por dinámica. La suma de las fuerzas en la dirección del eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Qué fuerza actúa en la dirección del eje X? Pues sobre esta partícula o sobre cualquier otra, la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Con lo cual de aquí hallamos que la aceleración en el eje X es el cociente entre la carga y la masa por el campo eléctrico. Nosotros no conocemos cuál es el valor de la carga y cuál es el valor de la masa, pero sí conocemos cuánto vale ese cociente, me lo da el enunciado, 9 por 10 elevado a menos 6. Y también conocemos el valor del campo eléctrico, 5 por 10 elevado a 5, con lo cual 9 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 elevado a 5, determinamos el valor de la aceleración, que es de 4,5 metros partido segundo cuadrado. Bien, con todo esto ya podemos resolver el ejercicio. Vamos a particularizar estas ecuaciones. Ya con todo lo que conocemos, nos vamos a olvidar de las ecuaciones de velocidad porque no nos hacen falta para nada. Y particularizamos que ya conocemos la aceleración en el eje X, la vamos a sustituir aquí. Y bueno, vamos a un poco a poner en esta zona de aquí ya las ecuaciones solo con lo que nos hacen falta. Entonces, en el eje X, aceleración 4,5 y coordenada de posición 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en el eje Y, aceleración menos 9,8 y coordenada de posición menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. El ejercicio me pide cuál es el desplazamiento cuando una de las partículas ha caído 80 centímetros. Es decir, vamos a sustituir en la coordenada de altura 80, menos 80, porque es hacia abajo, y hemos considerado aceleración negativa hacia abajo. Bueno, en metros, menos 0,8. Y a partir de ahí vamos a calcular el valor de el tiempo que tarda en descender 80 centímetros. Despejamos el tiempo, este 2 pasaría multiplicando, los signos menos se simplificarían, el 9,8 pasa dividiendo y hacemos raíz cuadrada. 2 por 0,8 entre 9,8 y raíz cuadrada. Y obtenemos que ese tiempo es 0,4041 segundos, 4041 10 milésimas. Un tiempo muy pequeñito y bueno, tenemos que ser más o menos precisos por el tipo de problema que es, con cuerpos muy pequeñitos, con sistemas microscópicos prácticamente. Una vez que conozco el tiempo, lo vamos a sustituir en esta ecuación de aquí, lo sustituimos aquí y podremos saber cuánto se ha desplazado respecto del eje vertical una partícula hacia la derecha. Sustituimos
Y tendríamos que x es igual a un medio de 4,5 por 0,4041 al cuadrado. Y eso nos da 0,3674 metros. Es decir, aproximadamente 36,74 milímetros. Bueno, con esos datos, yo lo que he obtenido es el desplazamiento de una partícula para saber la distancia entre dos partículas, que es lo que me pide el enunciado. Lo acabamos de contestar por aquí, vamos a ponerlo también en otro color. El desplazamiento pues será 2 veces esa distancia, 2 por 0,3674, que es igual a 0,7348 metros. Y esto es lo que me pide el ejercicio finalmente. Repito un poquito la base para poder entenderlo. Me dice que las partículas entran en una zona donde actúa un campo eléctrico y que debido a ese campo eléctrico se separan, van las partículas negativas hacia la placa positiva y las positivas hacia la placa negativa. Y bueno, y me pide que cuál va a ser la separación entre partículas cuando hayan caído 80 centímetros. Nos tenemos que dar cuenta de que podemos descomponer y debemos descomponer el movimiento en dos ejes. En el eje Y las partículas están sometidas exclusivamente a la acción de la gravedad. Tenemos que conocer evidentemente las ecuaciones de caída libre. Y en el eje X las partículas están sometidas a la acción de una fuerza eléctrica, por tanto tendrán una aceleración. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Podemos determinar la aceleración, la hallamos. Y bueno, ya sabemos que el movimiento en la dirección del eje X también va a ser uniformemente acelerado porque es con aceleración constante. Escribimos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, particularizamos todo, vamos hacia esta zona de aquí. Aquí tendríamos las ecuaciones particularizadas y para resolver lo que me dice el ejercicio me interesa saber qué distancia ha recorrido una partícula en el eje X cuando haya caído 80 centímetros en el eje Y. Entonces vamos a las ecuaciones del eje Y, ponemos la altura que ha descendido, calculamos el tiempo que tarda en descenderla y me interesa lo que ha avanzado en el eje X justo en ese instante de tiempo. Lo sustituimos, tenemos el valor y multiplicamos por 2 y tenemos el desplazamiento entre partículas. Es un problema aparentemente muy complejo, pero que si tenemos claro un par de conceptos de cinemática, de dinámica y de electrostática, pues podemos resolverlo relativamente de manera sencilla. Un saludo, espero que lo hayan entendido.